Hola, mi amada familia en Cristo. Shalom Alejem. Los saluda el pastor Salvador Hernández Chávez desde Culiacán, Sinaloa, México. Esperando que todos estén mega bendecidos en este hermoso fin de semana. Ya fin de semana, bendito sea Dios. Hoy les doy la bienvenida porque quiero compartir con ustedes un devocional al cual yo le he titulado La voz quieta y apacible. La voz quieta y apacible siempre del Espíritu Santo nos habla siempre y cuando estemos en comunicación con Él, en koinonía, que significa en convivencia muy estrecha con el Señor por medio de la oración. Él permite que nuestro oído espiritual que Él desarrolla en ti a través de la oración, escuches esa voz quieta y apacible que te da la dirección por donde caminar. ¿Por qué? Porque nuestra carne siempre quiere que nosotros hagamos lo que nosotros queramos, lo que más bien la carne desea, como hoy fin de semana. Hay muchos hermanitos jóvenes y no tan jóvenes. Ay, la fiestecita ahora. Y hay que ir al antro, Una cervecita, una que tiene una rayita, que tiene un cigarrito, ¿verdad? Ya luego le pedimos perdón a Dios, que al cabo dice su palabra que pues le pidamos perdón a Dios y Él nos va a perdonar. Y ya no hay problema, ¿verdad que sí? Eso es lo que quiere la carne. Y déjame decirte que como es el enemigo número uno de nuestras almas, pues la carne siempre pide ser oída. No te pide, te exige ser oída. Porque siempre insiste que está bien calmar nuestros deseos de vez en cuando, como te decía. Sí, está bien calmar nuestros deseos de vez en cuando y ya luego le pides perdón a Dios y borrón y cuenta nueva. Y que todo lo que necesitamos es un amigo que esté de acuerdo con nosotros. Sí, por eso se buscan a veces los hermanitos carnales, yo les llamo cristinos. Y Dios bendecirá nuestras decisiones. Eso es lo que dicen. No te preocupes, vamos a hacerlo de vez en cuando, es necesario, y ya después Dios bendecirá nuestras decisiones. El Señor nos provee otra promesa muy grande y preciosa aquí. Sí, porque déjame decirte que toda la palabra de Dios está llena de promesas para nosotros, que el Señor nos ha dado y nos las ha dejado plasmadas en su palabra. Y el Señor nos provee otra promesa muy grande y preciosa aquí. Porque la Escritura nos dice que el Espíritu lucha dentro de nosotros contra todo lo que es de qué? De la carne. Hago un paréntesis. Por eso mismo yo siempre les he dicho que tenemos que alimentar más a nuestro espíritu
que a la carne. A la carne la alimentas con 3 alimentos diarios y a veces hasta de más, ¿verdad que sí? El principal, como todos dicen, que es el más provechoso, es el desayuno. Después viene la comida, la cena y el entremés, ¿verdad que sí? Y está bien porque es de la forma en que vamos a tener nuestro cuerpo físico, pues saludable, robusto, resistente para nuestras labores diarias, ¿sí? Pero también déjame decirte que el espíritu también necesita de 3 alimentos diarios y un entremés también. Y como les he dicho, el principal, como el desayuno, que dicen que es el más provechoso, bueno, el desayuno del Espíritu Santo para fortalecerte es la oración. Después viene la palabra de Dios y luego viene la alabanza y la adoración. Después viene el de entremés, que es de vez en cuando, el ayuno. Esos alimentos tienes que dárselos diario, diario, diario a nuestro espíritu para que esté fortalecido y pueda resistir los embates del enemigo, incluso a los cuales nos van a doblar como las palmeras, pero no nos van a tumbar. Por eso el Señor nos provee otra promesa grande y preciosa aquí, porque la Escritura dice que el Espíritu lucha dentro de nosotros contra todo lo que es de la carne. Y esto lo puedes constatar en Gálatas capítulo 5, en el versículo 17, donde la palabra de Dios nos enseña, más bien el Señor en su palabra, nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, pelean. Déjame dejártelo bien claro con la traducción lenguaje actual, palabras más simples y más entendibles, y el cual el Señor nos dice, porque los malos deseos están en contra de los que quieren, de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Más claro, ¿verdad que sí? Pablo está diciendo aquí que la batalla contra la carne no es nuestra lucha. No, él solamente nos está diciendo que la batalla es que solamente el Espíritu Santo, puede mortificar a quién, a nuestra carne. Sí, eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Que la batalla contra la carne no es nuestra lucha. Solamente el Espíritu Santo puede mortificar nuestra carne. La voz del Espíritu Santo te invitará a llevar su palabra a la oración
y a confirmarla también en la palabra de Dios, como te decía, de los 3 alimentos. Sí, porque la voz del Espíritu Santo te va a invitar, te instará o te invitará a llevar su palabra a la oración y a confirmarla también en la palabra de Dios. Hemos recibido todas estas promesas de protección. Sí, son promesas que tenemos para protegernos para todas y cada una de las situaciones y están disponibles en cada conflicto que surja. Sí, no importa, no importa cuán grande o pequeño sea la situación, hemos recibido todas estas promesas que te he nombrado de protección y que tiene Dios para nosotros a través de la protección del Espíritu Santo para todas y cada una de las situaciones y están disponibles en cada conflicto que surja, no importa cuán grande o pequeño sean. Sí, siempre que la carne o el diablo, que lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús, siempre que la carne o el diablo viene como una inundación, el Espíritu Santo es siempre fiel en levantarse y demoler el ataque, siempre y cuando si confiamos en él. Sí, porque siempre la carne y el diablo, porque es el que la maneja, viene como cuando viene como una inundación a ti, bueno, el Espíritu Santo es siempre fiel y él se levanta y deshace el ataque, pero siempre y cuando confíes en él. Porque si no confías en el Espíritu Santo, pues te vas al antro, a una cervecita, una rayita, un toquecito, que al cabo luego le pedimos perdón a Dios y Dios va a bendecir nuestras decisiones. ¿Verdad que sí? Por eso es importante alimentar bien a nuestro espíritu, como lo acabas de ver, a través de la oración y de la palabra de Dios. Y más importante también, la alabanza y la adoración. No hablo solamente de la música, no, sí, de los coros, de los cantos, de las alabanzas. Hablo también de loas. Loas quiere decir, Señor, te agradezco, Padre bendito, alabado seas, bendito sea tu nombre. Esas son alabanzas y adoraciones. Déjame decirte que hoy una generación entera de cristianos están haciendo decisiones sin consultar al Espíritu Santo. Como te decía, muchos creyentes están actuando a causa del miedo o de la desesperación, sin fe en las promesas de Dios. Sí, eso es lo que están haciendo muchos creyentes. Están actuando a causa del miedo o de la desesperación, sin fe en las promesas de Dios. Ellos simplemente deciden lo que van a hacer por sí mismos.
basado en lo que piensan y que creen que es mejor. ¿Verdad que sí? Pero, ¿cuál es el resultado para esos creyentes? Nos hemos de preguntar. ¿Qué pasa cuando los siervos de Dios operan fuera del gobierno absoluto del Espíritu Santo? Cuando idean sus propios planes, rehusando someterse a la guía y dirección del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Bueno, arman un revuelo espiritual y no traen descanso, sino lo único que traen es pena, dolor y confusión. Eso es lo único que pasa cuando los siervos de Dios operan fuera del gobierno absoluto del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Cuando ellos idean sus propios planes, como te lo estaba diciendo, rehusando someterse a la guía y dirección del Espíritu Santo. Ay, luego arman un revuelo espiritual, pero lo único que van a conseguir va a ser pena, dolor y confusión. Ha habido muchas veces cuando yo he escuchado la voz del Espíritu. Sí, es más, puedo escribir un libro de todas las veces que corrí a hacer mis propios asuntos. Sí, siguiendo mis propia dirección, y las cosas siempre salieron terriblemente mal. Sí, yo lo hice cuando estaba joven en el cristianismo, perdón. Sí, por eso te lo digo, que así piensan los jóvenes y algunos que no son tan jóvenes también, que no quieren seguir la dirección del Espíritu Santo, es más, ni la buscan siquiera. Yo lo he vivido. Ha habido muchas veces, te lo digo y te lo repito, cuando yo he escuchado la voz del Espíritu y que me ha dicho, estás mal, porque yo puedo escribir hasta un libro de todas las veces que corrí a hacer mis propios asuntos sin consultar al Espíritu Santo, siguiendo mis propias dirección, mi ideología, lo que yo pensaba que estaba bien. Pero déjame decirte que todas las cosas me salieron terriblemente mal, porque sin dirección es como un coche que no lleva dirección, pum, va a salir todo mal. Por eso, con los años, he aprendido a escuchar la voz quieta y apacible del Espíritu Santo, el ejercitar a través de la oración. Dios te va a ayudar a abrir tu oído espiritual, a darte una vista espiritual, a darte un discernimiento espiritual, saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y te va a ejercitar la oración, tu oído espiritual, como yo, que con los años he aprendido a escuchar la voz quieta y apacible
del Espíritu Santo. Y he determinado a decir sí y así sea en mi vida. El sí y el amén. ¿A qué? A su gobierno absoluto en mi vida. Sé que me guiará en toda la verdad, porque eso lo hago, porque sé que me guiará en toda la verdad, que Él me guiará y que siempre me mostrará las cosas por venir. Sí, sí, puedo yo testificar que tal vida es posible. Sí, y tal como Él me enseñó, solo digo sí. Tal como Él me ha enseñado, solo digo sí y amén. Mi pregunta es para cerrar. ¿Y tú lo harás? Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes desde Culiacán, Sinaloa, México, esperando que estén mega bendecidos en este fin de semana.